había pensado en un poco práctica, darles 5 minutos, 10 minutos, pero vamos a ir un poco más rápido para que ustedes entren en calor, ¿verdad? Otra vez con estos temas. Vamos a hacer uso de una estructura selectiva y no les pido que analicen el problema, ya se los doy resuelto. Dice, hacer un diagrama de flujo y un diagrama de caja del siguiente algoritmo narrado. Noten lo que hace el algoritmo. Primero, dice que hay que definir 3 variables. Ahí existen 3 variables. Luego, podríamos definirlas o las podríamos leer, ¿verdad? Ahí lo que a usted le parezca, pero definir significa que solo le damos valor. Usted, cuando programa, le da valor a 3 variables. Y comenzamos a jugar con esto. Vamos a ver una estructura selectiva. No es anidada, sino que una cosa a la vez. Si A es mayor que 0, vamos a realizar la operación que está ahí sugerida. Una vez que eso ya estuvo, pasamos. Si B es menor que C, realizamos la otra operación. Entonces, no siempre van a ser estructuras selectivas anidadas, ¿verdad? A veces podría ser simplemente una consecuencia de la otra. Si fuera anidada, fue la que vimos la última vez, ¿verdad? Donde comparamos 2 números o 3 números, y si no es uno, entonces es el siguiente. Háganse una idea ahí unos 2-3 minutos, vaya. No nos vamos a tardar mucho. Háganse una idea ahí de cómo les quedaría el diagrama de flujo. Ya está analizado, solo es de pasar este algoritmo narrado. Bueno, como la mayoría ya debió haber visto la presentación, ¿verdad? En el grupo que se hizo en WhatsApp, en Facebook, les explico de dónde nace la solución. Como no dijimos leer, sino que dijimos definir, simplemente es una cajita de proceso. Como no dijimos si no, sino que son 2 sí. Ahorita no se preocupen de dónde salió el análisis. Seguro en el enunciado estaba claro por qué había que hacerlo así. Pero si solo estoy pasando el algoritmo narrado y no hay ningún si no, es porque son 2 estructuras, ¿verdad?, independientes. Evalúo esto primero y hago algo, y luego evalúo esto y hago algo. Entonces, como no decía leer, sino que definí esto. Le di a A valor de 3, a B igual a 10 y a C igual a 2. Luego,
¿Cómo se llama esta estructura? ¿Cuál es el nombre de toda esta estructura? Condicional. ¿Cómo se llama? Condicional. Condicional es el que va en el color amarillo. Toda la estructura. Selección simple. Correcto. Si fuera una, si no fuera selección simple, sino que doble, es porque hay una acción cuando es cierto y hay una acción cuando es falso, ¿verdad? Entonces no olviden eso. Bien, entonces terminamos acá y ya está resuelto el paso 3. Ahora dice, vuelva a evaluar si B es menor que C y si lo es, haga las siguientes operaciones. El valor de B cambia y luego lo hacemos la operación. Al final mostramos el resultado. Como les digo, esta clase, además de el análisis que vamos a hacer en los otros ejemplos, en este no lo hemos hecho, quiero que vean cómo lo llevamos a diagrama de caja, ¿verdad? Es bastante sencillo. Como todas son cajitas, vean, la primera es una cajita que simplemente dice inicio. Como el otro también es una cajita de proceso, simplemente lo llevamos y ahí se convierte en un proceso. Toda esta estructura, lo quería hacer. Toda esta estructura, como que fuera una pieza de Lego, ¿verdad? Hay una manera de representarla. El rombo básicamente es un triángulo. Luego, en lugar de falso va a decir un 0 y en lugar de cierto va a decir un 1. Corresponde exactamente. Si no hay ninguna acción, yo siempre tengo que hacer la cajita, ¿verdad? Y le coloco una flecha que representa lo de este lado. Y si hay acción, pues obviamente es lo mismo, ¿verdad? Y pasa a ser así. ¿Ven cómo todo el bloque que era para una estructura selectiva, apareció ahora de otra manera, ¿verdad? Ahora lo tenemos acá, pero ahora tiene esta forma. Entonces tiene usted que aprender que sea de diagrama de caja o diagrama de flujo, básicamente estamos hablando de lo mismo. De nuevo, como viene otra estructura selectiva, vuelvo el rombo, ¿verdad? Esto que aquí estaba en un rombo, ahora simplemente es un triángulo. Igual, otra vez el falso, pues le escribo un cerito y al cierre también. Como cuando es falso, no hace nada, simplemente escribo una cajita y una flecha indicando que esto solo lo va a pasar. Para el lado de falso, no hace nada, equivale a esta línea aquí. Y para el lado de cierto, sí, ¿verdad? Eso pasa a ocupar esta parte. Entonces, eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Vean que son estructuras parecidas, ¿verdad? Son estructuras muy parecidas. ¿Verdad? Aquí igual le llevamos el cierto, luego aquí no hace nada, y luego aquí esta otra se coloca de esta manera, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener eso en consideración. ¿Qué queda cuando terminamos de hacer nuestras cajitas? Solo que habrá que escribir la palabra mostrar, ¿verdad? Y este otro, que indica que nuestro programa ha terminado. Así que, con este ejemplo, dos cosas. Uno, que pasar de algoritmo narrado a diagrama de flujo es algo que debería de verse natural, ya saber qué significa cada bloque. Y lo otro es que el bloque para representar algo en un diagrama de caja tiene su equivalente directo a diagrama de flujo. Pequeños cambios, ¿verdad? En el diagrama de flujo yo tengo
un símbolo para decir que voy a mostrar en pantalla en diagrama de caja, como el nombre lo dice, todas son cajas, pues tengo que escribir la palabra, pero significa exactamente lo mismo. Preguntas de este ejemplo, que insisto, aquí más que todo era solo para recalcar lo de ¿cómo lo digo fácil? Si a usted en el examen le escribo una clave que me haga diagrama de flujo y a usted le sale una clave que le estoy pidiendo diagrama de caja, no es que un examen está más difícil que el otro. Desde mi punto de vista, y es lo que le estoy intentando demostrar acá, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que quería decir. Alguien que está pidiendo entrar. Dice Luis, el enlace del grupo de Facebook, ¿será que alguien lo tiene? Porque no sé si yo lo tengo, por acá. Yo se lo comparto, pero no sé. Facebook. Así que está. Ahí está, miren. Y no se desespere, entre hoy y mañana le doy le habilito el ingreso. Bien, si no hay pregunta, entonces seguimos con el otro ejemplo. Vamos al siguiente ejemplo. Este sí lo vamos a analizar. Vean, creo que se los he repetido más de una ocasión y quizás no quisiera seguirlo haciendo, pero pasa esto. En la carrera nuestra, esto de aprender a programar más va orientado a desarrollar la lógica. En sistema, aprender a programar es desarrollar interfaces bonitas, ¿verdad? Amigables con el usuario, que también nosotros lo podemos hacer alguna vez o podemos aprenderlo en alguna asignatura. Pero más que todo es que sepamos resolver problemas. Entonces hay mucha tendencia a resolver series porque es interesante cómo desarrolla nuestra lógica. Ya vimos una serie con algoritmos narrados, ya vimos lo de una serie también con flujogramas, pensando en cómo se analiza. Así que ahora lo que voy a hacer es mostrarles cómo es que he hecho el análisis. Yo simplemente les voy a explicar cómo se intenta llegar a una respuesta, pero es probable que luego cada quien tome su propio camino, con su propia lógica. No van a hacerlo exactamente como yo se los enseñe hoy, pero al final van a llegar a la misma respuesta, porque los humanos no todos tenemos exactamente la misma forma de resolver los problemas, pero sí hay una estructura de la que no se puede salir, ¿verdad? Por ejemplo, si comparamos programar como a un viaje, digamos que usted de San Salvador quiere viajar a Santa Ana, es un hecho que usted quizás elija la calle Panamericana, o usted diga me voy a ir por el litoral, o usted diga, bueno, voy a subir hasta Chalate y voy a bajar por Metapán. Son rutas muy distintas, pero de alguna manera todas van hacia el occidente. Lo extraño es que alguien agarrara para Cojute, ¿verdad? O para San Vicente. Entonces, algo así esto de la programación. Quizás no se tome exactamente el mismo camino, pero la tendencia es hacia un rumbo y es bien visible que alguien no se ha perdido. Entonces, vean los pasos que les voy a mostrar, hay que hacerlos, y en este primer parcial hay que dejar constancia de estos pasos, pero no es que tienen que calcar esto, ¿verdad? Analicemos la serie. La serie puede ser que tengan una parte que no tienen una secuencia. Por ejemplo, en este caso el 2 está fuera de la secuencia. Entonces, yo podría calcular la serie y luego el resultado, ya cuando ya terminé, multiplicarlo por 2. Lo otro, quiero ver si el primer término realmente tiene la secuencia de los demás. No era eso. Quiero ver si el primer término
tiene la secuencia de los demás. Sí la tiene. Cualquier valor elevado a la una, no es a potencia de 1 no es necesario escribirla, y todo valor está dividido entre 1, que no es necesario escribirlo. Entonces, sí, ¿qué comportamiento va teniendo el exponente y qué comportamiento va teniendo el denominador? Va sumando de 2 en 2. Va de 2 en 2, ¿verdad? Son números impares. Entonces, como se trata de desarrollar la lógica, vamos a hacer algo. No vamos a usar ninguna función que viene en C. Vamos a hacerlo todo solo con las operaciones básicas, con suma, resta, multiplicación, división y las estructuras de control, en este caso, las repetitivas. No vamos a usar algo para elevar a la potencia, sino que pensemos cuál sería una manera. Al final es un producto, ¿verdad? Bien, veamos lo último, que lo analizo paso a paso en los siguientes diapositivas. El valor de X es una función, ¿verdad? Que voy a leer, tiene que ser el valor absoluto de X menor que 1. Hay una restricción, esto es nuevo y es primera vez que lo voy a mostrar. Esto es una cosa que lleva un poco de pensamiento, pero luego ya se vuelve un bloque que siempre es igual, ¿verdad? Vean, esta vez voy a leer algo del teclado. La vez anterior, la serie que hice, le dije que se llaman también sucesión numérica, porque no tenía variable, ¿recuerdan? Con el que hallamos el valor de pi. Pues ahora sí tiene una variable, y la variable que vamos a leer tiene que ser el valor absoluto menor que 1. ¿Por qué? Porque esta función logarítmica no sabemos cómo es. Qué sé yo, puede ser así. Pero a alguien se le ocurrió que en este tramo es lineal. Ese pedacito es lineal. Y ese es el que podemos representar con una serie de esta clase. Habrá otra serie que quizás va a ser válida para este otro pedacito. Y la que estamos haciendo ahorita dice que va de -1 a 1. Esta serie solo es válido para este comportamiento. Luego, esta serie quizás que agarra para abajo, pero ese pedacito coincide, de ahí la necesidad de que el valor que le introduzcamos sea exactamente eso. Pero esto ustedes ya lo vieron en mate, ¿verdad? Entonces no es necesario entretenerme, sino que ir a las cosas de programación. Bien, es el problema en sí. Vamos a leer un valor de X y en pantalla nos va a mostrar la solución y de X, la función, ¿verdad? El valor va a ser correcto. Yo les animo a que siempre hagan dejen escrito las dos lógicas. Cuando el rango en que es correcto y el rango en el que no es correcto. Porque no saben ustedes qué es lo que les va a venir bien a la hora de implementar la estructura. Pero yo puedo ponerlo como quiera, no, porque las estructuras repetitivas solo cuando se repiten. Eso no lo puedo cambiar yo, solo cuando se repite. ¿Qué tiene que ser la condición para que sí se repita? Verdadero. Tiene que ser verdadera, eso no lo puedo cambiar. Entonces lo que tengo que hacer es que mi condición la adapto, ¿verdad? La adapto para que sí funcione, o sea, mi condición la voy a adaptar para que sí funcione, sí corra cuando se cumpla esta condición. Entonces uno tiene que estar bien seguro. Entonces yo prefiero escribir las dos opciones. ¿Vale? El valor de X es correcto cuando esté desde menos 0.999, porque si se fijan, no dice mayor o igual que, no dice así, dice menor. Entonces, ya el 1 ya no sirve, ya se arruina. Entonces yo digo, bueno, entonces voy desde menos 0.9999 hasta 0.999. En cambio, el valor de X será incorrecto, ahí sí, ya está incluido el 1, cuando esté de -1 hacia la izquierda y de 1 hacia la derecha, ahí será incorrecto. Veamos esto en detalle. Ustedes han aprendido
Creo que esto se aprende en la educación básica, o si no en este año en la U. Cuando yo tengo un valor absoluto, lo que estoy diciendo es que aquí adentro hay un número negativo y un número positivo, ¿sí? Entonces, el positivo así se queda. Cuando x sea menor que 1, ahí se queda, tranquilo. El negativo es menos x menor que 1. Entonces yo no quiero que este quede con el signo menos, quiero invertirlo. Entonces, cuando se opera una desigualdad, cuando le cambio de signo a una desigualdad, también se invierte la desigualdad. ¿Me explico? Entonces, menos x menor que 1, si lo multiplico todo por menos 1, es x mayor que menos 1. En resumen, cuando tengo un valor absoluto, significa que la parte que es bien fácil verla del lado positivo es exactamente la misma del lado negativo, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que estoy diciendo es que el valor de x que voy a leer tiene que ir de menos 1 a 1. Si comienzo a leer un valor que vaya abajo de menos 1, va a dar error. Y si comienzo a leer uno que da arriba de menos 1, va a dar error. Esto que le estaba explicando aquí lo vuelvo a escribir. La validación de datos, ya en términos de una expresión lógica, nos quedaría así. Si es cierto que x es menor que menos 1, o que x es mayor que 1, mayor o igual y menor o igual, entonces volver a pedir x, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que alguien escribe 2. ¿Está dentro del rango válido ese valor de 2? No, No. Entonces, ¿cómo hago para que me vuelva a pedir otro valor de x? Aquí está, mire. ¿Es 2 menor o igual que menos 1? ¿Qué va a decir en el caso de 2? ¿Es menor o no es menor? Va a decir falso. ¿Es 2 mayor o igual que 1? ¿Qué va a decir? verdadero. Entonces, f or cierto or falso, ¿cuánto nos va a dar? Cierto. Cierto. Así que la estructura se va a repetir. ¿Por qué quiero que se repita? Porque yo quiero que me pida un valor con el que esta serie, sí me da esta expresión de logaritmo. Si no, va a estar dando cualquier otra cosa, ¿verdad? Veamos otro ejemplo. Hoy escribamos uno válido. Punto 5. ¿Es punto 5 menor que menos 1? Falso. ¿Es punto 5 mayor que 1? Falso. Falso. Muy bien. Y entonces, falso or falso, va a dar falso, y ya no va a volverlo a pedir, porque hoy sí estoy colocando un número que está en lo correcto. A eso se refiere lo de validar datos. Yo sugiero que para validación de datos usen una estructura hacer mientras. Leen, validan. Si no está bien, vuelve a leer, y ahí se queda hasta que se pueda leer correctamente. Bien, ¿cómo generamos los términos si yo digo que no utilicemos la función de elevar? A mí me gusta el formato de usar acumuladores.
un acumulador, pero en este caso de productos. Imagínense que fuera del cuerpo del bucle, para este ejemplo, fuera del cuerpo del bucle, yo creo una variable término y le llamo X, y le doy el valor de X que leí. Y creo una variable K y le llamo el valor de, le doy el valor de 1. Entonces vean, en la iteración 1, yo hago que término sea igual a término X por X. Si término valía X, ¿cuánto va a valer término al final de esta operación? Él vale X. Hoy sí estoy dentro del cuerpo del bucle, ¿verdad? Y aquí va a seguir. ¿Cuánto va a valer término después de hacer este producto? X cuadrado. No, porque X ya vale X. Perdón, término valía X. Por X, ¿cuánto va a valer? X cubo. X cubo, correcto. Y si acá, que lo voy a usar como contador, le sumo 2, si él valía 1 antes, ¿cuánto va a valer ahora? 3. 3. Vamos a la siguiente iteración. Hoy ya cambió. Ya este vale X al cubo, que es con ese valor quedó la vez anterior, y este vale 3. Entonces, X al cubo por X, ¿cuánto me va a dar? X a la quinta. Correcto. ¿Y dónde lo almacené? ¿En qué variable lo almacené? En término. Correcto. ¿Cómo sé que este es un acumulador? ¿Por qué sé que este es un acumulador? ¿Dónde está la clave cuando uno escribe un acumulador? Solo que aquí me acumula productos. Vean, el nombre de la variable lo tengo a ambos lados. Tomo lo que estaba guardado antes, lo actualizo y lo vuelvo a guardar en él. Por eso se llama acumulador. Si ustedes no escribieran la palabra término al lado derecho, esto lo que haría es que no iría acumulando nada. Siempre sería X al cubo, ¿verdad? Porque solo iría poniendo, X al cuadrado, porque solo iría poniendo lo mismo. Entonces, mucho cuidado con eso. Si este es un acumulador, ¿este cómo se llama? ¿Qué es esto? Un contador. ¿Recuerdan? Un contador que los conteos los va haciendo de 2 en 2. El contador también, la variable está a la derecha con el valor anterior, lo actualizamos y lo copiamos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un contador y un acumulador? Así, a profundidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Lo recuerdan? Un contador siempre cambia por valores enteros. No tenemos un contador que cambie de 0.5 en 0.5. Siempre va a ser un salto entero. Y un acumulador siempre va a ir relacionado con una expresión, ¿verdad? No pierdan de vista eso. Una expresión es eso. Aquí son variables, pero podrían ser constantes. Pero sí hay una expresión. En cambio, el contador siempre es un entero. Puede ir de 2 en 2, puede ir de 3 en 3,
pero eso es un contador. Bueno, seguimos. Ha llegado el momento de ver cuándo voy a parar el que esté repitiéndose la creación de los términos. ¿Recuerdan, verdad? Volvemos a la serie. Estoy muy atrás. Volvemos a la serie y este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3, término 4, y ahí voy. Entonces dice usted, bueno, ¿hasta dónde llego? El profesor no me dijo, no, pues esto tienen que determinarlo ustedes al ver el comportamiento de la serie, ¿verdad? Eso lo van a determinar al ver el comportamiento de la serie. Entonces, como dice que el valor de X, el valor absoluto de X tiene que ser menor que 1, significa de que hasta donde va a llegar es hasta 0.999, todos los 9 que quiera colocarlo. Pero significa que el número siempre va a ser un fraccionario, siempre va a ser menor que 1. Entonces, la matemática básica que ya ustedes han visto sabrán que cuando elevo a una potencia un número menor que 1, ¿qué ocurre? Si elevo un número mayor que 1, él va creciendo. Si lo elevo a la quinta, si luego lo elevo a la 10, el número crece. Pero si el número es menor que 1, ¿qué ocurre a medida que crece el exponente? Tiende a cero. Exacto. Punto 8, elévalo al cuadrado. Luego punto 8, elévelo a la quinta, elévalo a la 10 y va a ver que el número va hacia abajo. Casi la mayoría tienden a 0, pero yo les pido siempre que hagan el análisis de la serie, de la serie es que se saca esta conclusión. Entonces, como el lazo se repite cuando la condición es cierto, ahora puedo yo definir la condición de paro. Y voy a asegurarme que el valor absoluto del término no sea mayor que 0.001. ¿Por qué ahora es el valor absoluto? Porque yo podría leer cualquier valor de X. El X podría ser negativo o positivo. Entonces, tengo problemas acá porque este término a veces podría ser negativo y va a estar bien. No pasa nada porque el X que leo puede ser entre -1 y 1. Pero para romper el bucle, ahora necesito asegurarme de que evalúo ambos lados. Entonces ya van a ver cómo sugiero yo hacer eso, ¿verdad? Y la manera que existe para hacerlo. Bien. Por último, ya tengo claro entonces las variables. Aquí sí tengo una variable de entrada, que es X. Tengo una variable de proceso, ¿verdad? Que es K, es un contador. Tengo una variable término que va a guardar temporalmente, variable temporal para guardar el cálculo de cada término. Y por último tengo la suma, que es donde voy a hacer la acumulación total de la sumatoria esta. Entonces veamos ya después de ese análisis. Miren. Inicio. Luego voy y leo la variable X. Pero yo no puedo seguir porque no es cualquier X. Decíamos que mientras X sea mayor que 1, ¿verdad? Mientras X sea mayor que 1. No me fijé, fíjense, vean, no me fijé que aquí no iba lo del cierto y lo del falso. Ahí se lo agrego. Aquí va cierto y falso. Entonces yo necesito validar el valor de X. Entonces, ven cómo le he dado vuelta a esto. Le digo, mire, si X es mayor que 1, mejor vuélvalo a pedir. Como él vuelve solo cuando es cierto, yo me aseguro de colocar la condición correcta, ¿verdad? Si X es mayor que 1, vuélvalo a solicitar. Y ahí se va a quedar, ¿verdad? Hasta que eso sea correcto. Una vez que sea válido, como hacíamos el ejemplo en punto 5, yo voy a iniciar estas variables. Suma vale 0 y mi constante vale 1.
Como estoy ahorita en flujograma, ¿verdad? Como estoy en flujograma, si quieren escribirlo así, está bien, ¿verdad? Esto se puede. Pero existen las otras formas que les he explicado. Entonces el término es x elevado a la k entre k. Y la sumatoria va a ser el valor de 0 que tenía al inicio, más lo que acabamos de calcular. ¿Con qué voy a romper el bucle? Bueno, el término que acabo de calcular puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, para que no me vaya a caer en una ambigüedad, sí le escribo siempre el valor absoluto. Por las características de la X, que la X puede ser negativa o positiva. ¿Se acuerdan que había un 2? Bueno, cuando termine de calcular esto, yo salgo y lo multiplico el resultado por 2 y eso muestro en pantalla. Bien, ¿cómo nos queda en diagrama de caja? Primero, la cajita de inicio. Luego, ¿cómo se llama esta estructura? Toda esta estructura, ¿cuál es? No tienen que sabérselo de memoria. Yo se los di ahí una hojita que hasta la podían imprimir, les dije, o la deberían de tener ahí a la mano para consultar. ¿Cómo se llama esa estructura? 2y. Correcto, ¿verdad? Y en este caso el cuerpo del bucle solo es la lectura de X. Entonces veamos cómo nos queda en diagrama de caja. Primero va la acción, ¿verdad? Leer X y luego va a evaluar la condición. Aquí la tenemos ya. Leo y luego evalúo. Aquí miren, les he puesto otra forma de evaluar X sin el valor absoluto, pero que equivale a lo mismo. Veo que pasa de X abajo de menos 1 y que pasa de X arriba de 1, ¿verdad? Y uso la estructura OR. Bien, esta otra cajita solo la coloco, ¿verdad? Son operaciones que van a hacerse ahí. Y de nuevo, otra vez tengo otra estructura. ¿Qué estructura es esta? ¿Qué estructura es? Hacer mientras. Correcto. Sigue siendo una do-while. Va a ser igualita a esta otra. Estará el bloque de acciones acá y luego evaluamos la condición. Están las acciones, ¿verdad? Y luego va la condición. Una vez que esta estructura, que esta estructura finaliza, que la condición ya es falsa, ya no se vuelve, aprovecho de mostrar este cálculo. Esto es interesante porque lo vamos a hacer también cuando programemos. Si son operaciones sencillas y el resultado ya no lo necesito para otra operación después, yo puedo de una vez mandar a mostrar esto, 2 por lo que acumuló la variable suma. Y ahí concluimos, ¿verdad? Como les digo, esta presentación la han tenido desde ayer, pero entonces algunos ya la vieron, ya vieron esto, ¿verdad? Pero aquí está. Aquí se aparece, miren, el cierto y el falso, ¿verdad? Aquí sí está, cierto y falso. Ok. Quiero mostrarles ahora una cosa que suelo ponerla en los exámenes y que creo que ya se les he dicho. Es importante probar sus códigos y para eso le llamamos una ejecución manual. Vamos a hacer la ejecución y lo que hago es colocar en columnas todos los nombres de las variables que yo mismo definí. La variable X, K, lo que vale el término, lo que vale suma, y cada una de las filas es una iteración. Supongamos que en este código, en este flujograma, yo lo que voy a leer es .5.
De una vez voy a leer uno sí válido. Entonces, vamos. ¿Todos ahí me siguen? Dice Ricardo, analizar la serie quiere decir hacer la suma para ver si cumple el igual. Analizar la serie quiere decir hacer la suma para ver si cumple el igual. No, Ricardo, analizar es mirar cuáles son las operaciones matemáticas que va a requerir. Es decir, esto que determiné aquí, esto que determiné acá, ¿cómo hacerlo en el cuerpo del bucle para que la serie realmente se vaya generando, aprovechando que las series son bloques repetitivos, ¿verdad? También el análisis implica encontrar cuál va a ser la condición de paro. Se me fue el puntero, aquí está. Encontrar cuál va a ser la condición de paro. También el análisis implica mirar si hay que validar la entrada, así le llamamos a esto, validación de entrada. Veamos si la entrada... Otro ejemplo de validación de entrada. Haga un programa que lea solo números pares. Entonces, eso indica que hay que validar la entrada, porque no vamos a leer números impares. Si alguien escribe un 3, ahí le dice, no, el número 3 no, y se lo está preguntando. Todo eso es el análisis, ¿verdad? Determinar con la menos cantidad de variables, hacer esta operación. ¿Qué se hace, pues? Con la menos cantidad de variables, construye el cuerpo del bucle que resuelve la serie, encontrar la condición correcta para romper el bucle, determinar cuál es la validación de datos, si es que la hay. Entonces, todo eso se hace en el análisis. No sé si por ahí va la pregunta, Ricardo. Sí, bastante, me resolvió bastante la duda que tenía. Ok. Y es un trabajo no arduo ni pesado, pero sí, es una cosa de que hay que hacerla con atención. 10 minutos, bien analizado el problema, seguro que ya lo tiene, ya lo va bien analizado, seguro que haya la solución correcta, ¿verdad? Está bien. Bueno, veamos la ejecución. Veamos la ejecución manual. Voy a volver a colocar el dibujito acá, miren. Primero, antes del primer bucle, ¿verdad? Antes de la primera iteración. Aquí está, leí X y validó y dijo, es 0.5 menor que -1, falso. Es 0.5 mayor que 1, falso. Pues ya no vuelvo a pedirlo, ya se quedó. Luego, acá en esta línea, yo hice que K valiera 1, término, vale 0.5, esto no es cierto. Término no vale 0.5, aún no le he dado valor a término. El término no tiene valor en realidad, ¿verdad? De hecho, por eso es que no puedo hacer la comparación. Este es un error, ya lo voy a corregir. Y luego K vale 1 y suma vale 0. Bien, comenzamos, entramos al cuerpo del bucle. Ahora sí, vale 0.5. Y me dice que es cierto. Entonces, como me dice que es cierto, él vuelve a repetir estas dos cosas. Vuelve, ahora acá vale 3. El valor del término ustedes lo pueden calcular, ¿verdad? Pero es 0.5 elevado al cubo entre 3, va a dar esto. Ya sumó, ¿verdad? El 0.5 que tenía antes, ahora lo sumó a lo que le acabo de agregar y ya es 0.54. Pero siempre no llega, ¿verdad? Entonces, el término, miren, el término es 0.0. Es bien grande todavía comparado a el otro. Entonces, como es bien grande, vuelve a repetir el bucle y da esto. Miren cómo el término va cayendo, ¿verdad? Por eso es que en la condición yo comparo el término. No lo olviden. Ya he visto cuando se ponen a comparar
el acumulador, pero el acumulador no tiende a cero, el acumulador tiende al valor que andamos buscando. Entonces sigo haciendo esto, lo sigo haciendo, y cada vez, si se fijan, el término más pequeñito, ¿verdad? Cada vez más pequeñito. Finalmente ya tiene 4 ceros, al igual que la condición que yo le he colocado acá, pero aquí es un 1 y aquí es un 4. Así que en la otra iteración ya se va. Dice, es 0.0001 mayor que 0.0001, va a decir falso. Si hubiera escrito aquí el igual, hubiera dicho cierto, pero no está el igual y mejor, ¿verdad? Porque no era la intención. Ahora ya puedo hacer mis cálculos. Termino y lo que voy a mostrar es 2 por suma. Ustedes lo pueden comprobar, ¿verdad? Estoy calculando el logaritmo natural de 1 más x entre 1 menos x. Como mi x es de 0.5, me da exactamente lo mismo que le me daría a mi serie. Vean, pues, a mí me da 0.54, pero como hay que multiplicarlo por 2, da lo mismo que da esta serie. A esto es lo que le llamo ejecución manual. Resumen, es colocar todas las variables que yo definí y mirarlas cómo se comportan. Hay algunas variables que las escribo fuera del bucle y luego esta es iteración 1, iteración 2. A veces yo le agrego esa columna, fíjense, se la agrego aquí a veces, ¿verdad? Iteración 1, iteración 2, iteración 3, iteración 4, iteración 5, hasta donde llegue. Si a un examen le pongo algo de esto, sepa de que estoy pensando que lo más que hagan sean 10 iteraciones. Yo lo habré hecho ya. Si usted se pierde y va por 20, dice, este examen no lo terminé, hasta que lo va a terminar hasta la otra semana, es que se ha perdido en algún lado. Y puede ser que salgan 2 iteraciones, ¿verdad? Pero si va que ya pasó de 12, ¿verdad? Y no llega a nada, es que seguro se ha perdido en algo o el algoritmo quedó mal hecho, ¿verdad? Es lo que usted ha fijado. ¿Ven la tendencia del término? Va hacia 0. ¿Ven el comportamiento del contador? ¿Verdad? Va de 2 en 2 a partir de 1. El valor de x solo lo leí una vez, así que solo es poder irlo cargando ahí. Y la sumatoria se me va guardando en la variable suma y vemos que va creciendo correctamente. Tomé un ejemplo que yo lo pude verificar con el logaritmo y ahí puedo saber qué hace. Si les pongo, por ejemplo, la serie donde se calcula un valor de pi, va a ser bien obvio, ¿verdad? En la variable suma va a ir quedando hasta que ya lleguen a 3.14 o algo parecido. ¿Preguntas? Yo, sí, Diga. sé que yo tengo bastante dudas siempre con estas cuestiones de las series. Sí. Pero no sé si me equivoco porque ahorita lo acabo de entender así, de que prácticamente lo que estamos haciendo es buscar un número que cumpla el igual, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, Todo parte de la serie, ¿verdad? Lo que les he dicho, aquí mire, esto, todo parte de la serie, lo que les he dicho, que esta serie ustedes las pueden hacer. Si les digo, vaya, con papel y lápiz, resuelvan esta serie, para un valor de x, ¿verdad? Para un valor de x igual a 0.5, ustedes lo pueden hacer. El gran esfuerzo en el que se ven ustedes, y ha sido esto todos los años en lo que yo he estado en esta asignatura, es cómo decírselo para que lo haga la computadora. Entonces, justo lo que usted está diciendo, la idea es llegar a este valor, ¿verdad? Al igual. bueno, Muy buen comentario. Y sí, la dificultad es esta, mira. ¿Cómo perdón. Quiero borrar lo que he marcado porque ya no lo necesito. La dificultad es esta.
cómo llegar a una solución, pero para que lo haga la computadora. Entonces ahí necesito esto, ¿verdad? Necesito que sea una estructura repetitiva, porque imagínense que salen 1.000.000 de términos para que llegue a la respuesta exacta. No voy a poner 1.000.000 de estas cajitas. No, yo lo acomodo para que él se repita 1.000.000 de veces. Seguro que va a ser 1.000.000 siempre, pero yo le digo, de alguna manera controlo cuando se salga. Si no, me tocaría, si lo hago completamente secuencial, me tocaría poner 1.000.000 de estas cajitas. Entonces, la idea es que la computadora lo pueda hacer, pero que nosotros lo podamos decir de una manera sencilla, y esta es la manera sencilla de hacerlo, ¿verdad? Entonces me parece que lo que su compañero dice es bien oportuno, y cuando uno hace una ejecución manual, uno puede percibir, ¿verdad?, lo que está haciendo. Aquí solo tengo un error. Realmente aquí no sabemos cuánto vale el término. De hecho, pero es que aquí fue error. Debería decir esto mismo, ¿verdad? Aquí no sabemos cuánto realmente vale el término. La siguiente vez sí, ¿verdad? Esta vez sí, ya se calculó. Tenemos 0.5 elevado a la 1 entre 1 da 0.5, ¿verdad? Y luego tenemos que la suma es 0 más el 0.5 que acabo de calcular, da 0.5. Término sigue siendo 0.5, es mayor que 0.01, sí, ¿verdad? Y ahí comienza a correrse todo hasta llegar cuando da falso, y ahí sí ya podemos dar por finalizado esta serie, ¿verdad? Bien, si hay preguntas, normalmente esta es la semana en que los instructores trabajan casi 24/7, ¿verdad? Pueden consultarme a mí, no tengan la duda. Lo que pasa es que si se hace una larga cola, habrá quienes no serán atendidos, ¿verdad? Me comienzan a hacer preguntas los 40 a ustedes, entonces al último le van a ir a contestar allá por diciembre, ¿verdad? Entonces ahí la necesidad de los instructores, ellos, entonces entre los tres que deben estar ya organizados ahí en grupos, pueden consultarle. Quiero mostrarles algo adicional, miren, así muy breve. Quiero mostrarles cómo usar DFD. Imagínense que la serie que vamos a resolver es esta que está acá, ¿verdad? Ya no me voy a detener a explicarle el análisis, solo quiero que lleguemos a un flujograma, ¿verdad? Terminamos con un flujograma, y lo que quiero mostrarles es estas dos aplicaciones, que es el DFD, ¿verdad? Y que es el PSI. Seguro que ustedes ya hace una semana, hace 15 días, les dije que lo buscaran en internet. También les dije que ahí en el sitio de la asignatura, ¿verdad? También está donde descargarlo. Pero yo lo que voy a hacer es, esto que analicé, ahora lo quiero probar en un lenguaje de programación. Perdón, no tengo ya un lenguaje de programación, pero yo puedo probarlo con solo armar el flujograma, básicamente. Entonces, miren, el DFD es extremadamente sencillo, solo que es muy limitado. Ahí están todos los bloques, miren, en la parte de arriba, y yo simplemente lo tengo que alar. Así que lo primero que voy a hacer es lo que está en azul, que son procesos. Entonces, halo una cajita de procesos. Como solo tiene para 3 operaciones, yo lo que voy a hacer es jalar otra cajita, ¿verdad? Voy a poner aquí las primeras 3 iguales, ¿verdad? Exactamente igual a como las tengo acá. A la otra caja solo para agregar el denominador. Entonces, no pierdan de vista esto no es programar, simplemente probar, es para probar mis flujogramas, ¿verdad? Entonces ya quedó una caja de proceso. Ahora voy a una estructura. ¿Cómo se llama la estructura a la que voy? ¿Qué estructura es esta? El rombo amarillo y el recuadro verde. Guay, ¿verdad? Es una estructura mientras. Primero pregunta y luego hace. Entonces, ya la estructura ya está en DFD. No es el mismo dibujito, pero
como ustedes solo lo que quieren es probarlo, ¿verdad? Pues miren, la estructura es que ahí va la condición. Y abajo dice cierre. Todo lo que escriba entre la condición y el cierre, ese es el cuerpo del bucle. Entonces otra vez solo tiene para 3 operaciones, me va a tocar meterle 2 cuadritos, ¿verdad? Agrego la otra variable. Todas son variables, solo que algunas las uso como contador, otras como acumulador, otras solo es para almacenar un dato temporal, ¿verdad? No se vayan ahí a cerrar de como que se hubiera un montón de tipos de datos, ¿verdad? Solo son variables y constantes. Y las variables las uso de esa manera. Vean, ahora solo usé 2 cajitas del cuadro anterior y otras 2 de este, ¿verdad? Y no tiene problema. Bien, todo eso era el cuerpo del bucle, ¿verdad? Aquí no hay flecha, no hay nada, pero opera exactamente igual, ¿verdad? Cuando es cierto, él vuelve, cuando es falso, se sale. Y ahora el último dibujito es para mostrar en pantalla, y lo que voy a mostrar es suma. No se vayan a confundir, esta serie es otra, es una que hicimos la semana anterior, ¿verdad? Vean, aquí está la respuesta. Si yo quiero que tenga mejor precisión, no hay que cambiarle nada. Miren, ahorita los primeros 3 números son exactamente igual, pero si yo quiero que la precisión sea mayor, lo que hago es ponerle acá un error. Pregunta, si le aumento ese error relativo o la condición de paro, ¿qué es lo que realmente pasa? ¿Alguien me lo podría explicar? Se los he dicho antes ya, pero quiero ver si alguien, espero estar haciendo bien la pregunta. ¿Qué es lo que realmente ocurre si yo le agrego un error más grande? ¿Qué exactamente pasa en el comportamiento de mi solución? A ver, si le aumento el error, ¿qué pasa con el comportamiento de mi solución? Quiero ver si alguien tiene una idea de lo que estoy preguntando. Realiza más iteraciones. Excelente. Eso, ¿verdad? Y además, el otro problema puede ser que yo por andar de que esta cosa va a quedar, pero excelentísima, ¿verdad? Si yo le comienzo a agregar 20 ceros, 0.0000, eso no cabe ya acuérdense que yo estoy guardando los datos en un byte, por eso es que vimos los números binarios. Entonces, tiene un límite, ¿verdad? Aunque matemáticamente el PIN no sé cuántos miles de decimales tiene, pero en realidad ya a la hora de guardar en una computadora hay un límite. No podemos guardarlos todos, entonces no hay que excederse. Pero independientemente del error, se fijan que no cambia el código. Veamos lo que hice después. Ahora ya mejoró, miren. Ahora ya el 5.7 es el mismo teórico, el 0.7, el 9.6, y así vamos viendo, vamos haciendo cada vez con mayor precisión el número. Bien, ahora ya vimos cómo se modifica eso. Ahora quiero mostrarles el otro software, el PSE-IN. El PSE-IN igual, miren, en el costado derecho trae todas las estructuras. Ahí no son exactamente igual como el estándar de ANSI, pero uno las puede identificar con bastante facilidad, ¿verdad? Esto es bonito porque esto se conoce como pseudocódigo. Prácticamente es como que fuera el algoritmo narrado, pero con algunas palabras que ya vienen definidas ahí, pero no es muy complicado. Entonces vean, primero hago lo del cuadrito, ¿verdad? Cabal.
coloco ahí las 4 variables. Ahora no hay nada que leer. Aquí está la estructura mientras, miren, ya está así, se llama, mientras. Aquí va la condición. Y luego viene para escribir el cuerpo del bucle. Entonces, se fijan, no es muy complicado, que hay que memorizarse muchas cosas. Él solo habla en la cajita y vienen las partes a rellenar. Aquí me gustaría hasta acelerar esto porque vamos a escribir las mismas 4 líneas, pero bueno, las escribimos. Este video, solo que por separado, lo he colocado ahí, ¿verdad? Por separado, pero lo he colocado ahí en YouTube. Entonces lo pueden ver, ¿verdad? Por su cuenta. Vale. Una vez que tenemos ya completo el bucle, ahora viene, mire, ahí dice escribir y leer, ¿verdad? Entonces le digo escribir, la variable suma. Es básicamente, una vez que usted ha hecho el flujograma, es pasarlo. Entonces es bonito porque otra vez podemos ejecutarlo, ¿verdad? Y ahí tenemos, miren, comparen. 1.57. A ver. 1.57, miren, hasta el 0 llegan. ¿Cuántas cifras tiene que son realmente las correctas? ¿Cuántas cifras son correctas? Comparado al valor teórico, 3. Porque le he dado el error, ¿verdad? De 0.0. Usted está diciendo, le da el error de 0.0. Agreguémosles más ceros, van a ser más iteraciones, pero nos va a dar un valor donde ya está el 5.7 es correcto, 0.7, 9.6, y seguro que las primeras 6 cifras son correctas. Ya de ahí para allá va a volver a cambiar, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere lo del error, ¿verdad? Y no se los doy yo. Tienen que buscarlo ustedes, cómo es calcularlo. Por ejemplo, a veces, fíjense, les digo, hacer un programa que el error sea de 1 por e a la menos 6, como esto es escribir en notación científica. Y usted dice, pero ahí no me ha dicho nada. Sí, yo solo le estoy dando este número. ¿Cuál es la variable con la que va a controlarlo? ¿Y cuál es la condición lógica? Ese es el trabajo que hay que hacer, ¿verdad? Yo solo les aseguro de cuánto pongan para que todos escriban la misma cantidad, ¿verdad? Bueno, ahí estaba esto. Lo bonito de PSI, fíjense, es que es interesante, ¿verdad? Es un proyecto de una universidad española. Lo bonito es que me muestra el flujograma. No es exactamente igual, miren la flecha. Bueno, esta sí está igual, pero algunos cambian. Pero lo bonito es que él también puede convertirlo en diagrama de caja. Este es el que no me agrada porque ellos hacen la puerta de salida al lado izquierdo cuando nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al lado derecho. Entonces esto, como les dije desde el principio, los diagramas de caja no están estandarizados, ¿verdad? Entonces por eso ocurre algo así. Pero nosotros, si nos toca hacerlo, si en su examen la clave sale diagrama de caja, háganlo como lo hemos visto en clase. Aunque van a tener la oportunidad de usar todas estas herramientas porque van a estar ahí en casa, ¿verdad? Con todo esto disponible. No sé si el PSI corre en computador, en celular. Honestamente, se me acaba de ocurrir eso y no lo sé. Si alguien en estas 2 semanas, porque se los mencioné, ¿verdad? Ya existe algo parecido a PSI para celular. Para los que solo están trabajando en móviles, bueno, si no, habrá que hacerlo en laptop
Si hay alguna herramienta, ¿verdad?, parecida a esta, me gustaría que lo comentaran para beneficio ahí de sus compañeros. Porque hasta ahora que lo pienso, que no sé si para hacer hay algo. Diga. PC para Android sí hay. Ah, excelente. Entonces, solo de que no funciona bien porque ejecuté un código en PC desde la compu. Después lo exporté el código así como estaba al Android, pero me daba errores de ejecución y después de eso se me reinició el teléfono, así que tengan cuidado. Sí, yo honestamente el año pasado que hice este video no lo encontré, ¿verdad?, para celular. Entonces quizás es bastante nuevo o sigue siendo beta, ¿verdad? Sigue siendo algo que no está en buen estado. Bye. ¿Alguien más que haya intentado usar algo parecido a DFD o a PSE? Así lo digo yo, PSE-IN. En celular para Android, que creo que lo que tenemos la mayoría Android. Nadie. ¿Por qué no se salía esto? Bueno, tengo un ejercicio final que es el análisis precisamente de ese ejercicio, ¿verdad? Me gustaría que lo analizaran ustedes, ¿verdad? Que lo hicieran. Es el mismo que hicimos ya, pero solo con la estructura mientras, ¿verdad? Con la estructura mientras, ahora sí cambia, miren. Primero pregunto y luego se viene el bloque que voy a hacer acá, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta presentación y el video todo ya está disponible. Entonces, como este era un ejercicio, pues lo animo a que lo hagan, ¿verdad? A que lo estudien, ¿verdad? Aquí está lo que había que hacer. Ya vi por qué no le escribí el cierto y el falso, es que al final lo dejo acá, ¿verdad? Entonces, por eso no lo escribí. Entonces les animo a que lo hagan con la otra estructura, ¿verdad? También, igual, está el video ya. Hay un análisis de una serie. Miren, esta serie está bonita. Solo la vamos a ver brevemente porque todo está ahí en el material que les he dado. Insisto, si pusiéramos en modo de verdad esto en línea, la clase duraría, ¿qué? 40, 50 minutos, e implica leer mucho en casa, ¿verdad? No darles tanto. Así que tomen eso en cuenta, ¿verdad? Vean, aquí es bonito porque yo le veo el comportamiento, miren. El primer término es un tercio. El segundo término es el mismo término anterior multiplicado por una división. ¿Qué características le ven? Así, a ojo de buen cubero, como le llamo. ¿Qué es lo que cambia entre un tercio y 2/5? Vale, les ayudo. El de arriba aumenta en 1 y el de abajo aumenta en 2. Excelente. El siguiente término básicamente es todo el término anterior. Pero, ¿qué vuelve a ocurrir en el numerador? Ando una variable que le llamo numerador, por ejemplo. ¿Qué vuelve a ocurrir en el numerador? El numerador se incrementa en 1. Vea, el 2 pasa a valer 3. ¿Qué ocurre en el último denominador? Aumenta en 2. Correcto. Entonces uno le va viendo la secuencia. Entonces, ¿dónde andarían guardando el término anterior? Además de guardarlo en la sumatoria, también lo andaría en una variable que le voy a llamar término, que voy conservando. Todo lo anterior lo voy conservando porque miren, todo el anterior es el que voy a multiplicar por 3/7. Y eso va a seguir así.
¿Cuál es el siguiente término? Ahí veamos, si ya lo entendieron. Digamos, no necesitamos generarlo de acá, ¿verdad? De la sumatoria, pero si no, igual, ¿verdad? Se hace y lo encuentra. ¿Cuál es el siguiente término? Dígamelo, por favor. 4/9. No. El siguiente término es 1/3 por 2/5 por 3/7 por 4/9, ¿verdad? Ese es el siguiente término. ¿Sí? Es todo el anterior más la última fracción. ¿Se capta la idea? ¿Cuál va a ser el siguiente término? 2 adelante. Un tercio por 2/5 por 3/7 por 4/9 por 5/11. Correcto. Ya. Entonces ahí van viendo ustedes deben entender la serie. Antes de ponerse a hacer todo esto, antes de querer hacer el flujograma, ustedes deben entenderle a la serie. Le entienden a la serie, hacen el análisis, reconocen las variables que están ahí y luego se ponen a dibujar. Pero no pueden ponerse a hacer un flujograma sin siquiera haberle entendido a la serie, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quería enfatizarles, porque de todos modos, todo está escrito ahí, ¿verdad? Solo es de cuestión de ponérselo a leer, y por eso voy a dejar el lunes para que si hay alguna duda con estos mismos ejemplos, si hay alguna pregunta de dónde salió algo en estos mismos ejercicios, lo podemos corroborar el día lunes, ¿verdad? Igual lo pasé acá. Hay una tarea para el cuaderno de trabajo que no lo dejo en las presentaciones, porque ahí solo son las clases. Entonces, si alguien quiere hacer la captura, miren, es la décima tarea que dejo, ¿verdad? Hacer el análisis del problema y diseño del algoritmo de los siguientes enunciados. Hacer el diagrama de flujo, primero utilizando lazo for, luego lazo while, que encuentre la suma del cuadrado de los primeros 100 enteros. O sea, lo que estoy diciendo es que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más hasta 100 al cuadrado. Así que dice que lo haga con for y que también lo haga con while. Y estas tareas son para que me las presenten. No, cuando yo digo cuaderno de trabajo es para que, sí, ¿verdad? Puede ser que necesite mostrármela al final del ciclo, pero más que todo, trabajo para usted, ¿verdad? Siguiente, hacer el diagrama de cajas utilizando lazos do-while que encuentre el resultado de la siguiente serie. Esta, miren, si ya requiere determinar la condición de paro. Y en el de arriba, que no había que determinar la condición de paro. Claro que sí. Pero por el tipo de serie, ustedes van a ver que la condición de paro va a ser cuando llegue hasta 100. De hecho, por eso es que lo podemos hacer con for, porque va a ir de 1 a 100. Aquí no, ¿verdad? Hay que ver la condición de paro, vean cómo es el valor de X, hay que validar la entrada de X, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, si acaso prefieren dejar la captura de la tarea, ahí la tienen. Y nos vemos entonces el día